Vamos a ver si ya comenzó aquí. Ahí sí está, ya. Vamos a trabajar ahora en el siguiente capítulo de, de, nuestra, de nuestro contenido que debemos abordar. Habiendo pasado los conceptos fundamentales y poniéndole énfasis y atención particular a la viscosidad, pues ahora vamos a trabajar con la estática de fluidos. Me queda algo pendiente por mencionarles referente este, a los problemas que van a tener que resolver, y aprovecho aquí esta parte, miren, un ejercicio como este les encargué. Cuando tengan un sistema en movimiento rotacional, voy a compararlo con el movimiento traslacional. Voy a referir el ejercicio que incluso estuvimos aquí trabajando, que nos resultó en una ecuación diferencial. Un problema que parte del reposo y por lo tanto entonces tiene un movimiento desde cero hasta una condición donde alcanza la estabilidad, una condición de estado estable, pero pasa a través de un proceso transitorio. Cuando esto sucede, el análisis que nosotros estamos incluyendo básicamente corresponde pues, a un análisis de la mecánica, de la dinámica, o sea, dentro de la mecánica, la dinámica, atendiendo a la segunda ley de Newton. Estarán de acuerdo que como se encontraba fuera del equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y esto fue en un movimiento traslacional. Y entonces ya de ahí obtuvimos una ecuación diferencial y lo demás, ¿no? Que por ahí incluso tienen ustedes una actividad que ya no pude revisar, que fue la obtención de una curva, y esa curva solamente una persona me hizo una consulta que a lo mejor y no le pareció la más oportuna de mis ayudas, porque le decía justamente lo que comentaban, ¿no? Que le busquen y de verdad que van a encontrar la solución en la ecuación. Hay muchas maneras. Cuando pasamos de un sistema traslacional como a un sistema rotatorio, esto es lo que quiero apuntar. La segunda ley de Newton del movimiento, esto se encuentra en desequilibrio, o sea, un movimiento acelerado. Cuando eso sucede, la segunda ley de Newton es una extensión al movimiento traslacional, del movimiento traslacional al movimiento rotacional. Anoten lo siguiente. Para traslación, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, aceleración traslacional. Pero cuando tenemos un movimiento rotatorio, la suma de torques a la inercia, al momento de inercia de masa por la aceleración angular. Esto ya lo revisaron en sus cursos previos de física, pero para que no se me vayan a perder y que vayan a querer hacer, vaya que en el análisis se vayan por otro camino y no apunten de manera certera. O sea, la aplicación de la segunda ley de Newton de la dinámica para un sistema rotatorio es la suma de torques es igual al momento de inercia de masa por la aceleración angular. O sea, T es igual a I por alfa. Y recordarán que eso ya lo han revisado. No hago ningún ejercicio de esto por cuestiones de tiempo, pero les dejo esa anotación para que no se me vayan a perder, y cuando lleguen a este tipo de sistemas y por ahí algunos otros que también les encargué, pues lo tengan muy en cuenta. Recuerden, ahí estaba hablando sobre sistemas que se encuentran en estado transitorio. ¿Alguien que tenga algún comentario? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Voy a mover Sí, así estoy bien. Y aquí te voy a tener Órale, va. Entonces, pues vamos a continuar ahora. Yo les estoy compartiendo esto. Pues vamos al siguiente capítulo. Aquí tenemos igual poco tiempo, tenemos que dedicarle ya espacio al análisis.
y a la deducción de ecuaciones que nos lleven a la aplicación de este tema. Recuerden la mecánica de fluidos. Estamos hablando de una introducción a la mecánica de fluidos en este libro, aunque la materia se llama dinámica, ya dije que es lo más propio hablar de mecánica en general porque abordamos el tema de la estática de fluidos. En este tema, primero pues vamos a ver la ecuación básica de la estática de fluidos, es la que creo que voy a deducir en este momento. Después hablaremos de algo brevemente de la atmósfera estándar y la variación de presión en un fluido estático. Aquí nos lleva directamente a la aplicación de sistemas de medición de presión como son los manómetros, algunos detalles de los sistemas hidráulicos y luego muy puntualmente nos dedicaremos a las fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas. Este es el tema más de mayor atención. Revisamos la ecuación básica, vemos la aplicación en manómetros y luego sobre superficies sumergidas donde existe la mayor variedad de ejercicios para abordar. Los demás temas, atmósfera estándar, sistemas hidráulicos, es algo más breve de comentar que atenderemos. Ok, entonces que no se les pierda. Voy aquí, igual les encargo a ustedes, tienen que hacer una lectura bastante amplia y a conciencia de lo que viene a ser la, ¿cómo se llama? El capítulo. Muy bien, vamos con la ecuación básica de la estática de fluidos. Primero, quiero que imaginen un fluido que obviamente debe de contenerse dentro de un espacio, un recipiente, puede ser un recipiente muy grande, un recipiente muy chiquito, y quiero que tengan en su mente algún fluido. ¿Ya está? Sí. A ver, Christopher, ¿me puedes decir cuál fluido tienes? Gracias a Josué que ya me contestó. Christopher, Sí, profe. a ver, adelante, dime. ¿Puede ser cualquier fluido? Sí, pues el que tienes ya en la mente, dime. El aceite. Ok, lo tienes, lo imaginas ya en un espacio que está contenido, ¿verdad? Ujú. Ok, va, para ti ese aceite. Mm, imagínenlo estático. Le pregunto a Ana Luz Gómez, ¿ya tienes tu fluido imaginado? Sí, profe. Dime cuál es. Agua Órale, va, ¿en qué está contenida? en una botella. Perfecto, muchísimas gracias. Igual cada quien, ya no les pregunto a los demás porque nos tardamos aquí mucho tiempo, pero ya con esto ya tenemos la idea. Ahora, este, dentro de ese recipiente que imaginaron, Ana Luz me decía que es agua dentro de una botella y muy probablemente hasta lo tiene enfrente de ella y me parece muy, muy adecuado. También tengo aquí mi botella de agua. Importante tomar agua siempre. Bueno, y algunas veces otras cosas también, ¿verdad? Con moderación. Ahora dentro de ese fluido, imaginen un elemento de fluido, un elemento diferencial de fluido. A ver si ya está. Dentro del fluido que tiene cada uno de ustedes, imaginen un elemento diferencial de fluido. Le pregunto a María Paulina. María Paulina, ¿imaginas ese elemento de fluido diferencial? ¿Cómo se...? Es que Eh, no me puedo imaginar uno. no te lo puedes imaginar. Ándale. Recuerden traer su espada del augurio. Le preguntamos ahí inmediatamente a Marco Emilio Navarro. Pues ahí como se ve en el dibujo, yo vería como un cubito más pequeño, como si ahí nos ponen nos ponen las medidas de Y, de X y de Z, sería esa nuestra unidad, ¿no? Te aprovechaste justamente de lo que estaba proyectando y de hecho lo quité, pero es cierto, aquí ya allí lo tengo. Pero ahora voy a hacer otra pregunta, ya casi con esta voy a empezar lo demás. Muchísimas gracias allí, Marco. Le preguntamos a Rubén Valencia, así como nos contestó Marco,
de haber imaginado y que creo que esto ya le ayudó por ahí a quien había preguntado anteriormente, perdón, que se me van los nombres demasiado rápido, a María Paulina, Rubén Valencia, así como me dijo Marco Emilio, este, ¿imaginas el tamaño de un elemento diferencial? Pues el tamaño, Sí, la dimensión, la medida, mm, pues sería muy pequeño. ¿cuánto? Eh, pues se lo está proyectando de Y, de Z, de X. No, sí, pero ahora en términos si no te lo propongo así, o sea, ¿cuánto vale de X? ¿Cuánto vale de Y? ¿Cuánto vale de Z? Sería un tamaño prácticamente nulo, muy pequeño. ¿Cuánto es eso? Vas bien, ¿eh? Vas bien en lo que me dices. No sé, sería algo que tienda a cero. La verdad no sabría cómo especificarlo más. Ok, no necesitas especificar más que eso. Así justamente es. Esta dimensión, o sea, porque me dijo Marco Emilio, pues sí, sí lo imagino, a diferencia de esta Paulina que decía, es que no lo imagino, pero aquí ya nos ayuda Marco y dice, sí, pues es ese cubito de dimensiones de X, de Y y de Z. ¿Cuánto mide ese cubito? Rubén Valencia me dice, pues es algo muy pequeño, tan pequeño que tiende a cero sin ser cero. Si pueden poner sus dedos del índice y pulgar haciendo la dimensión de algo muy pequeñito e incluso casi presionarlos, estarán de acuerdo que un elemento diferencial tiene, ese es elemento cúbico, tiene dimensiones de X, de Y, de Z. Y entonces allí quien me dijo que imaginaba el aceite en algún recipiente o el agua dentro de esa botella, ahora quiero que entonces tengan en la mente un elemento diferencial de dimensiones de X, de Y, de Z, que justamente ese valor tiende a cero sin ser cero. Ese es el concepto de un elemento diferencial. Y aquí está. El texto nos va narrando algo así. El objetivo es tener una ecuación que nos deje saber cómo, digamos, es el comportamiento del fluido de manera estática cuando cuando un elemento se encuentra a una cierta profundidad. Imagínenlo también ahí en una profundidad, o sea, digamos en el medio del agua, de la botella, ni que esté en la superficie, ni que esté ni en la superficie superior, ni en las laterales, ni en la parte del fondo. Aunque podría tocarlos, pero mejor lo imaginamos más general en el centro. Entonces tiene una profundidad, la posición de ese elemento diferencial. Si tomamos en cuenta un sistema coordenado como este, pues entonces podría llevar a cabo la imaginación, que para algunos es aceite, para otros es agua, y vamos a aplicar pues una, una ecuación que nos gobierna este fenómeno. Aquí dice que a la segunda ley de Newton para un elemento diferencial que tiene una masa definida como diferencial de masa y que la podemos especificar como la densidad por el diferencial de volumen, donde el diferencial de volumen lo puedo calcular como la multiplicación de los tres lados, de X, de Y y de Z. Como se muestra en esta figura, o sea, yo tengo el elemento diferencial y las fuerzas de presión deben de actuar a lo largo de este elemento diferencial, que ese elemento que estoy imaginando, ahora en la parte de arriba hay una partícula que pues está actuando sobre él. Abajo de ese elemento, recuerden, tiene dimensiones, como nos dijo por ahí el compañero, casi nulas, Valencia, Rubén Valencia, casi nulas, pero al final de cuentas tiene alguien aquí y tiene alguien a cada lado. A los 6 lados hay otra partícula de fluido que lo está. Miren ahora que esos elementos de fluido diferenciales es como si fuéramos nosotros personas en una fila, pero por alguna razón, no estamos en la situación de sana distancia, es una cuestión de una fila para entrar a la feria de León
o a cualquier otra feria, o la feria de las tortillas, o en algún lugar, pero por alguna razón esa fila se hace más compacta de tal manera que la persona que está atrás de nosotros nos da un empujón y este empujón se transmite a la persona de adelante también, o sea, desde nuestra parte. O incluso hay dos personas a los laterales y también recibimos pues un empujón de parte de ellos. Pero ahora imaginen que no hay movimiento, que existe la presión, el empujón, pero no existe movimiento. O sea, yo no me muevo. A diferencia de imaginar el empujón que nos provoca un movimiento, es solamente el empujar. Y básicamente corresponde a una fuerza que nos está ocasionando la persona que está al lado. ¿Me siguen en lo que estoy escribir? ¿Como si fuera un sólido, profe? Sí, como si fuera un sólido, pero en este caso estamos hablando de fluido. Mi materia se llama mecánica de fluidos, pero pues es que puedo imaginarlo, no sé quién me haya contestado, pero ese fluido que tú imaginaste, ¿quién fue el que me preguntó? Efren, profe. Efren, ¿qué fluido imaginaste, Efren? Agua. Agua. Imagina esa pequeña partícula de fluido y hay otra partícula de fluido al lado, adelante y atrás y a todos lados. Entonces dejo de pensar en sólido, pero sé que también, o sea, entre ese medio existe pues una partícula a cada lado. Entonces es materia en condición de fluida. Puede ser líquido, puede ser gas. En este caso para ti es un líquido. Entonces, las personas reciben, digamos, esa presión en esa fila, pues es exactamente lo mismo que está haciendo una partícula de fluido con otra. O sea, lo que es un elemento diferencial de fluido que teníamos en la imagen. Está teniendo esa acción. ¿Sí me siguen en lo que trato de decir? Sí, profe. Ok. El elemento se encuentra, gracias, el elemento se encuentra estático. O sea, no se mueve. Está el agua que por allí me dijeron en esa botella, está estático. El aceite que me dijeron está estático. Y todos los que hayan imaginado su fluido, de hecho los 35 deben de haberlo hecho. Yo espero que estemos los 35, sí, somos 36 en este momento. Tenemos esa imagen de que es un fluido estático, porque vamos a estudiar la estática de fluidos. Aquí está, estática de fluidos. Entonces, este elemento lo voy a analizar en función de las leyes de Newton del movimiento. Y en este caso, bueno, aunque es estático, le puedo aplicar la ley del equilibrio, que la suma de fuerzas sean igual a cero. Mi elemento está en el sistema, en un sistema coordenado rectangular. Aquí está. Eh, no se mueve. Para, para un elemento o pues sí, para un cuerpo que vamos a analizar, existen dos tipos de fuerza que se aplican a dicho, a dicho cuerpo. Ese cuerpo es muy pequeñito, ¿eh? Ya dijimos que vale dimensiones de X, de Y, de Z y es muy pequeñito. Aquí, bueno, primero debo de ver cuáles son los tipos de fuerzas que se aplican. Y en un cuerpo solamente existen dos tipos de fuerzas. Lo voy a poner aquí para que no se me pierda esto. Dos tipos generales de fuerzas se pueden encontrar dentro de un fluido. Voy a subrayar únicamente la parte que quiero. Dos tipos de fuerzas son los que se pueden incluir ahí. ¿Cuáles son? Esos tipos de fuerzas son fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Anótenlo y que no se les olvide. Fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Es muy sencillo imaginarlas, estas dos fuerzas que vamos a tener interactuando en el elemento que ustedes han imaginado. Únicamente ese tipo de fuerzas, no hay otra. ¿A qué se debe cada una? Fuerzas de cuerpo. Se deben a la acción de un agente externo
otro elemento, otra materia, otro cuerpo, pero ajeno a todo esto, o sea, digamos al agua contenida en esa botella o al aceite que tienen contenido ahí en esa botella. Me imagino que algunos imaginaron o creo que algunos imaginaron una alberca, el océano, y no sé si alguno imaginó la atmósfera, ojalá que sí, porque al final está contenida dentro de un recipiente, que es, pues la superficie de la Tierra como uno de los límites y obviamente pues la superficie superior de la atmósfera de aire dentro de nuestro planeta. Bueno, pues total que entonces este cuerpo, esa botella de agua, pequeño elemento que me mencionaron, pues está recibiendo una acción de atracción de otro cuerpo mucho más grande que él, que en este caso es la Tierra, y está siendo atraído a él a través de este, pues de una fuerza que se llama así fuerza de cuerpo, que actúa sobre todo su volumen. De hecho también se llaman fuerzas volumétricas, y es el resultado de la acción de la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, en este caso por la aceleración de la gravedad en la Tierra. Por lo tanto, las fuerzas de cuerpo las vamos a denotar como fuerzas, subíndice B, fuerzas de cuerpo, pero como en este caso también estoy actuando sobre un elemento diferencial, entonces voy a identificar solamente la cantidad diferencial de fuerza que está actuando allí. Y ya dije, es la acción que ejerce la gravedad sobre la masa de ese objeto, en este caso de tamaño diferencial, el elemento diferencial de fluido, y en otras palabras a esto le llamamos, díganme, ¿cómo le llamamos a ¿Diferencial de esto? volumen? Bueno, aquí antes de ir a esta parte, ¿no? A esta fuerza de cuerpo también le llamamos de otra manera, muy común. ¿Peso? ¿Peso? Fuerza brillante. Fuerza Peso, volumérica. Ok. peso, peso. Ok, las fuerzas de cuerpo pueden ser, se denotan así, fuerzas de cuerpo o fuerzas volumétricas. ¿Sí? O sea, pueden ustedes anotar fuerzas de cuerpo o fuerzas volumétricas. Es el mismo concepto. ¿A qué se deben? Acciones por interacción de otro cuerpo mucho más grande que ejerce una atracción sobre él. Y en este caso, pues es la Tierra que atrae a ese elemento de fluido que ustedes tienen en la mente de cada uno de ustedes. Es la acción de esa fuerza, de esa aceleración que ocasiona hacia el objeto, o sea, la forma en la que lo jala, o sea, lo atrae demasiado, o demasiado o poco, lo que sea, pero con un cierto valor que se llama aceleración de la gravedad. Y es la multiplicación de la masa por la gravedad. La masa, que en este caso es de tamaño diferencial, no se nos olvide eso, la puedo escribir en términos de algo que ya habíamos dicho por acá, si no me equivoco, sí, la densidad multiplicada por el diferencial de volumen. Y entonces por eso es que podemos escribir esto aquí. ¿Sale? Disculpe, profesor. Sí. Entonces, ¿las fuerzas de cuerpo también pueden ser llamadas fuerzas volumétricas? Exactamente fue lo que dije, se pueden llamar fuerzas de cuerpo, fuerzas volumétricas, qué bueno que lo anotas así, porque no había hecho la expresión así. Se pueden Gracias. llamar fuerzas de cuerpo, fuerzas volumétricas. No olvidemos, estamos analizando un elemento diferencial de un fluido dentro de ese contenido total que está estático. Que no se les pierda la imagen porque es de características muy pequeñas, tanto que tiende a cero, es el concepto del diferencial. Sobre él actúan dos tipos de fuerzas exclusivamente y no va a haber otras. Y no va a haber otras en los análisis que vamos a desarrollar durante toda la asignatura. Ahora, las fuerzas de superficie, pues es que, ¿por qué? Y apuntando ahorita lo que me acaban de comentar, ¿por qué se llaman fuerzas volumétricas? Bueno, pues porque actúan en todo el volumen del cuerpo que estoy analizando. Y no necesariamente es un cuerpo de tamaño diferencial, puede ser un cuerpo de tamaño finito, pero actúa sobre todo él. O sea, es como tener, ¿qué será? Un elemento que lo pueda colgar suspendido con una cuerda, y entonces que este va a buscar la dirección del centro de gravedad.
pero es porque está actuando todo, no sé si me explico, ¿no? Una barra que quiera como balancear, o sea, toda la barra siente atracción de la Tierra o del cuerpo con el que está interactuando, para nosotros obviamente la Tierra, por donde nos encontramos, ¿no? Pero no es exclusivamente eso. Fuerzas volumétricas o fuerzas de cuerpo. Pero, por otro lado, ahora, digamos, no dentro del volumen, no dentro de la masa, tengo fuerzas actuando en la superficie, que esto vienen a ser los empujones que estaba hablando anteriormente. ¿Sí? Yo siento un empujón pues en esa fila en la que estoy porque alguien ha empujado a esa otra persona. Y esas fuerzas pueden ser de dos maneras. Pueden ser normales a la superficie o pueden ser tangentes. Cuando son tangentes, me va a provocar algo dentro del fluido. A ver si me alcanzan a identificar. Si existe una fuerza tangente a una superficie de un elemento de fluido, ¿qué provoca? Fuerza ¿Lo cortante. deforma? Un esfuerzo cortante. Lo deforma un esfuerzo cortante, pero me lo pueden definir en una palabra todavía más. Ya lo vimos. ¿Qué implica que actúe una fuerza tangente a la superficie? Una velocidad también. Ok, pero entonces en forma más general eso ¿La se llama... viscosidad? Un No, movimiento. no, no, ¿Sería la presión? no. Una velocidad de deformación. Bueno, una velocidad de deformación, pero eso va a ser más allá, no. Lo que provoca es movimiento. Recuerden, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de un esfuerzo cortante o tangente. ¿Sí? Y un esfuerzo tangente o una fuerza tangente puede ser entonces dividida sobre el área de tal manera que me da un esfuerzo. Y entonces, cuando tengo una fuerza tangente, me va a provocar movimiento. Por lo tanto, en un fluido estático no existen fuerzas más que normales a la superficie, que serían estas dos expresiones que tenemos aquí en color azul. Pero también existen en las otras direcciones. Ahorita nada más se dibujan dos para cuestiones de claridad del diagrama. ¿Sí me siguieron en todo esto? Sí, profe. Entonces tengo dos tipos de fuerzas de superficie. Son fuerzas, a ver, dígame, ¿Normales? y Tangentes. normales y tangentes. No hay de otra, ¿verdad? Así de sencillo. Después reconoceremos que las normales se deben a presión y las tangentes se deben a viscosidad o fuerzas de fricción. Es como frotar las manos. Las manos, y ustedes hagan el ejercicio ahorita, yo lo estoy haciendo, las manos no me las froto empujando de manera perpendicular, porque si hago eso, no obtengo el resultado que yo quiero, ¿no? Vamos a pensar en un día de frío. No las presiono uno contra la otra porque va a ser poco efectivo el calentamiento que logre entre ellas. Aunque bueno, se va a dar algo, pero eso ya va a ser otra situación. Mejor lo que hago es hacer un deslizamiento paralelo entre las dos manos de tal forma que me ocasione una fricción y por lo tanto una transformación de energía a energía térmica, si es lo que estoy buscando. Entonces, en un fluido estático solamente voy a tener fuerzas normales y esas fuerzas se llaman presiones. Cuando hable del movimiento, o sea, después de este capítulo me dedicaré a incluir en un fluido que se encuentre ahora en condiciones donde apliquen fuerzas de cuerpo, donde apliquen fuerzas de superficie perpendiculares y tangentes, el fluido se va a mover, pero tengo que atenderlo en función de otra ley. Ahorita aplicaré la ley del equilibrio, que sería que la suma de fuerzas sea igual a cero. Dicho esto, entonces, bueno, para no dejarlo aquí, en algunas situaciones habrá, otras posibilidades de incluir fuerzas de cuerpo que se deban a campos gravitacionales, a campos eléctricos, pero no será para nuestra situación lo que vamos a analizar.
Bueno, aquí simplemente, bueno, pues lo que hace es, regresando a las fuerzas de cuerpo, pues que el diferencial de volumen está calculado como la multiplicación de los tres lados de ese elemento cúbico. También importante, voy a utilizar la nomenclatura del Fox para definir el volumen como una V cruzada por la mitad para que no la confunda con el vector velocidad. Entonces, teniendo eso, todo lo que acabo de decir básicamente pues es parte de lo que viene en este texto. Ustedes léanlo y se darán cuenta de algo, pues de lo mismo que yo acabo de decir, ¿no? Son 6 fuerzas que actúan de manera normal a este elemento perpendicular y van hacia adentro. Esto es teorema de Pascal. Deben de ser 6 fuerzas. Ahora, otra cosa bien importante aquí. Estas fuerzas, voy a considerar que en el centro existe un valor P. Aquí está, mira. En el centro, o sea, en el centro O, existe un valor P de fuerza del elemento. Aquí. Aquí está, de hecho está dibujado en el diagrama. Presión P. Entonces, en la cara que está un poquito a la derecha o la cara que está un poquito a la izquierda, el valor de la presión ya no es exactamente el mismo. Ya no es el valor P. La presión puede haber disminuido o puede haber aumentado. Eso pues vamos a determinarlo. Es como en esta fila que les hablo de personas, tal vez una persona empuja con cierta fuerza, pero 3 personas después ya no van a sentir el mismo empujón, van a sentir algo diferente. No le doy explicación ahorita al por qué, eso lo haremos en otro ejemplo. Ahorita lo único que quiero decir es que hay posibilidad de que la fuerza sea diferente. En este caso vamos a considerar que es diferente, pero vamos a determinar cuánto vale en la cara X más DX. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver si, bueno, primero yo creo que voy a aprovecharme de algún dibujito para poder hacer la explicación un poco más clara. Si ustedes tienen alguna duda, me van diciendo. Miren, voy a poner aquí el sistema coordenado que tengo en el mismo libro y voy a poner únicamente el plano. Entonces, en el plano yo voy a tener una vista que será así, con mucha imaginación, es este elemento así, de esa manera, que no lo deje bien cerrado. Pero para no tardarme más. Este sistema coordenado es así. Yo tengo, bueno, pues aquí podría aprovechar, si ustedes alcanzan a ver, pues yo puedo aprovechar que voy a ver el plano, a ver, déjenme, les digo, voy a ver el plano X y Y. O sea, esto es una dimensión de Y. Este es el centro O que me está mostrando allí, donde existe un valor P. Es el centro O y tiene un valor P. Y luego yo lo que tengo son fuerzas actuando. En este caso, el problema me está mostrando las fuerzas en la dirección Y. Y lo que es más, voy a aprovechar el que yo haga una proyección en el plano, a ver si me siguen ustedes. Yo es como si estuviera viendo desde arriba hacia abajo y luego lo giro. O sea, esto lo tengo girado. Veo desde arriba hacia abajo en este isométrico y luego Y lo pongo para arriba y X lo pongo horizontal en este diagrama que yo estoy colocando aquí. Y sobre este diagrama lo que yo voy a tener entonces son una fuerza perpendicular a una cara. A ver, aquí un poquito mejor. Una fuerza perpendicular. Tengo aquí mal. Así, una fuerza perpendicular a la cara. Recuerden, aquí perpendicular está Z. Entonces, para mí, el valor de la presión, tiene coordenadas, aquí voy a ponerle coordenadas X, ponemos el negro para que no se vea raro, X, Y y Z. Entonces,
En este punto en particular, a ver si si ya me siguieron, si tienen alguna duda me avisan, ¿eh? En este punto que es el centro, voy a dibujarlo aquí un poquito más. Esto es la coordenada X y luego tendría aquí en este otro lado el valor de la coordenada Y. Y obviamente en Z perpendicular, pero no lo puedo dibujar. Si esta dimensión vale de X y esta dimensión vale de Y, estarán de acuerdo que en este punto, incluso no voy a dibujar la de Y, solamente voy a dibujar la de X. Estarán de acuerdo que en esta coordenada vale X menos de X sobre 2 y que este otro punto de esta cara vale X más de X sobre 2. ¿Sí me siguen en esto? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Va. Porque a partir de ahorita empezamos a perder gente entre ir ya tirando ecuaciones que luego les van a complicar. ¿Cuál es la idea? Que a través de la expansión en series de Taylor, fíjense lo que acabo de decir, esto no quería subrayar, a través de lo que acabo de decir, que la presión en el centro vale O, centro del elemento, perdón, en el centro O la presión vale P, se requiere determinar la presión en las 6 caras del elemento. En el dibujo está proyectado algo de esas presiones. Y para determinarlas, voy a poner aquí, determinar la presión en esas 6 elementos, se utiliza una expansión en series de Taylor alrededor del punto O. Esto ya lo llevaron ustedes en matemáticas, una expansión infinita en series de Taylor que expresa una función alrededor de un punto sin tener que tocar el punto. ¿Qué es esto? Bueno, me voy para acá. La idea es que si aquí vale P, pues aquí adelante debe valer un poquito más. Eso es lo que yo pretendo imaginar. Ah, pues si aquí vale P, entonces aquí sobre esta cara, que lo voy a proyectar sobre mi diagrama, aquí está. En este punto, pues debe de valer una cantidad, pues un poco mayor. Le voy a poner aquí que esta vale P más, según la expansión en series de Taylor, me regreso aquí para que lo vean, según la expansión en series de Taylor es más la suma de P por la variación con respecto de la coordenada en la que me estoy moviendo, por la distancia a la cual me estoy acercando al punto, y luego serían más una segunda derivada, más una tercera derivada, más todas las derivadas o sea, una sucesión infinita es lo que expresa la expansión en series de Taylor. Entonces aquí yo lo que tengo es P más una derivada parcial de P con respecto de X, porque me estoy moviendo en la dirección X. O sea, yo no estoy anotando esta fuerza que está aquí arriba no es la misma. Esta está dirigida en la dirección Y, pero yo estoy escribiendo una en la dirección X. Vaya, en este diagrama sería como tener una fuerza que sale en esta dirección y una que viene allá atrás. Pero eso lo estoy viendo al momento de hacer una proyección de mi diagrama aquí. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Por dx sobre 2. Lo que vamos a hacer es truncar los términos de la serie, de la expansión en serie de Taylor en los términos de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Todas las segundas derivadas o terceras derivadas a términos de alto orden se omiten, y esto debido a que el elemento, ya me decía por allí Rubén Valencia, tiene una dimensión de ¿cuánto? ¿Cuánto vale esta dimensión aquí, dx? 7/0. Es muy pequeñito, o sea, es una cosa de nada. Imagínense eso que tiende a 0 dividido sobre 2, pues es muy pequeñito. Y luego más adelante, les pido a ustedes investigar la expansión en series de Taylor, se van a encontrar con que en el tercer término, lo que van a tener es el valor de
de la segunda derivada multiplicada por la distancia a la cual me estoy acercando, pero elevada al cuadrado. O sea, un diferencial dividido sobre 2 y elevado al cuadrado, o elevado al cubo, o lo demás, las demás potencias, pues entonces va a ser algo que pues va a ser prácticamente fácil de imaginar que no contribuye a... Esa es la intención de la expansión en series de Taylor. Pero como aquí lo que yo quiero son fuerzas, acuérdense que estoy hablando de fuerzas, entonces este valor de presión lo voy a multiplicar por el área que tengo aquí, donde está impactando esta presión. Y en este caso, el área, si la alcanzan a identificar ustedes, ¿me podrían decir cuál es? DY de Z. DY. Así es. dy de z. Le voy a poner como en el caso del libro, la dirección. Esta está actuando en menos i. Y luego entonces de este lado puedo escribir que la presión en esta cara vale la presión en el centro menos la derivada o el cambio de P con respecto de X, multiplicado por dx sobre 2, que multiplica al área, que en este caso viene a ser, voy a ponerle así para cuestiones del espacio que tengo, el diferencial de área, pero ya sé cuánto vale el diferencial de área, vale dy de z, y va en la dirección y positivo. Recuerden, dije, el valor de la presión aquí considero que ha incrementado, el valor aquí considero que ha disminuido, según la expansión en series de Taylor. Eso es lo que me está diciendo. Considero un incremento en la dirección positiva del eje. Por eso es que aquí esta es un más y aquí esto es un menos. ¿Me siguieron en esto? Sí, profe. Perfecto. Aquí sí estarán de acuerdo que, sí, gracias, estarán de acuerdo que lo que yo estoy poniendo es una cara diferente a lo que me está dibujando el libro, ¿sí? Aquí van en la dirección Y, yo estoy poniendo la de X, pero también podía poner la de Z, y eso haría las 6 fuerzas que están actuando en las 6 caras del elemento de fluido. Entonces puedo decir además que, vamos a regresar aquí, que una le llamaron la cara izquierda, o sea, una cara izquierda, una cara derecha. Bueno, primero la izquierda, aquí lo pone, él pone una deducción un poco más, ¿cómo decirlo? Pues un poco más amplia, pero todo está basado en la expansión en series de Taylor, ¿no? Por esta expresión aquí que la va transformando y entonces va diciendo que esto es de esta manera, en la cara izquierda. Luego, para la cara de la derecha, presión es una variable, una propiedad específica, por lo tanto va en minúscula. Este es en la izquierda, este es en la derecha y tengo la expresión. O sea, quiere decir que adelante se suma el término, atrás se resta el término. Es básicamente lo que tengo aquí, por la expansión en series de Taylor. Bueno, estas fuerzas pues van a actuar, están actuando ahorita en 2 superficies, o bueno, ya en 4, o bueno, ya en 6, es lo que vamos a hacer. Vamos a entonces identificar ese elemento que ustedes tienen en la mente desde el inicio de la sesión, que tengo 6 fuerzas perpendiculares debido a la superficie, actuando en la superficie, más una fuerza de forma global actuando en todo el volumen de mi elemento que tengo imaginado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una suma de fuerzas debidas a presión que llamaré fuerzas de superficie. Aquí nada más para redondear con esto, aquí tenía las fuerzas de cuerpo, ahora hago las fuerzas de superficie, pero como estoy actuando sobre un elemento diferencial de volumen, entonces, o de masa, como lo queramos ver, las fuerzas de superficie que ya dije se deben a 2 cosas, fuerzas normales y fuerzas tangentes. En el caso de la estática de fluidos solamente existen fuerzas normales y por eso considero que esas normales se llaman presión. Escribo las 6 fuerzas que existen. Este término, si se fijan, es el mismo que yo escribí, no lo había visto allá, pero es exactamente el mismo. Claro, aquí está en bonito, ¿verdad? La edición.
Las fuerzas de superficie en la dirección Y, en la dirección J y en la dirección K. Esto es P menos la parcial de P con respecto de X por dx sobre 2. Por el área, diferencial de área que aquí vale dy de z, en la dirección Y positiva. Y luego le resto, fíjense bien, aquí incluí este signo, pero podría haberlo puesto desde acá, poner este signo para que no me cause aquí extrañeza, que debería de restarla y sí la tengo restando, solo que se incluyó acá en el vector unitario de la y. Y sería P más la parcial de P con respecto de X por dx sobre 2 por el área diferencial de Y diferencial de Z en la dirección Y. Hacemos lo mismo para la dirección J, hacemos lo mismo para la dirección K. ¿Cómo ven? Profe, disculpe que lo interrumpe. Entonces, ese diferencial de fuerza de superficie son todas las, en las 6 caras, pues. Exactamente. Pero no del diferencial de, más bien la presión en las 6 caras, ¿verdad? La presión en las 6 caras. Recuerden, qué bueno que me lo preguntas. Miren, en el centro la presión vale P. Perdón, pero en esta cara o en esta cara la presión ya vale diferente. Perdón, vale diferente. Considero, así de la manera más simple, considero que poco adelante la presión es mayor. ¿Cuánto mayor? La determino a través de la expansión en series de Taylor. Aquí está. ¿Cuánto fue mayor? Fue mayor en una cantidad de la variación de P con respecto de Y multiplicada por dy sobre 2. Bueno, en el caso de la figura que tengo allí. Y luego en la de la cara izquierda la presión es menor. ¿Cuánto menor? Ah, bueno, pues la presión en el centro menos una cantidad que vale la variación de P con respecto de X por dx sobre 2. Esto es para la dirección X. ¿Sí? Aquí tengo las fuerzas dibujadas en la dirección X. Pero lo mismo sucede en la dirección Y y lo mismo sucede en la dirección Z. El libro está exponiendo las de la dirección Y. Pero son entonces las fuerzas en las 6 caras, aquí lo debe de decir. La presión sobre las otras caras del elemento se obtienen de la misma manera. Combinando todas las fuerzas, nos da la fuerza neta actuando sobre el elemento. Aquí podría ser la fuerza neta de superficie, ¿no? Sí, aquí está. Fuerza neta de superficie actuando sobre el elemento. Esto es toda esta cantidad. ¿Cómo ven? Okay, gracias, profe. Va, sí, no identifiqué a quien me preguntó, pero está bien. Alfredo, gracias. Muy bien, Alfredo. Si tienen alguna duda, mejor consúltela para que sea muy significativo el aprendizaje. Bueno, ahora lo que hacemos es lo siguiente, vamos a hacer las operaciones. Y entonces estas operaciones, pues las podemos hacer de manera individual. Aquí no lo pone, pero entonces yo me voy a permitir hacerlo. Y lo voy a poner como ejemplo simplemente. Simplemente el ejemplo en la dirección, X, sumando las fuerzas en X, para no poner dirección, que me tarda más escribirlo, además lo escribo muy. Bueno, espero que se entienda, ¿verdad? Bueno, sumando las fuerzas en X, y le voy a poner, a diferencia de lo que está haciendo el libro, le voy a poner aquí sumatoria de fuerzas de superficie en X. ¿Cuáles serían esas? Pues es P menos la parcial de P con respecto de X, o sea, yo me voy siguiendo con por dx sobre 2, que multiplica al diferencial de Y por el diferencial de Z, esto es el área, y esto va, le podría poner Y, lo voy a poner así para que quede como suficientemente claro, y luego le voy a poner aquí más, porque estoy haciendo la suma de fuerzas, y luego entonces le pondría aquí P más la parcial de P con respecto de X por dx sobre 2, que multiplica al área que es diferencial de Y, de Z, y luego aquí menos Y
porque está actuando en la dirección negativa de Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. profe. Sí, profe. El diferencial de fuerzas en X es igual entonces a, voy a dejar de utilizar esta Y y lo que voy a hacer es la multiplicación. Voy a poner P que multiplica a DY dz menos la parcial de P con respecto de X que multiplica, y aquí voy a poner así, dx sobre 2 por dy dz. Creo que sí me da tiempo, porque tengo 15 minutos para hacer esto. Y luego, para no amontonar todo aquí, voy a poner la multiplicación, o sea, la multiplicación de un binomio por un término, ¿verdad? Y entonces aquí pondría menos, voy a utilizar este menos de aquí, para poner menos P, que multiplica a dy por dz, perdón, dy por dz. Esto es lo que no desarrolla el libro, él solamente dice, bueno, pues haciendo operaciones. Luego tengo este positivo que también se convierte en negativo y me quedaría la parcial de P con respecto de X que multiplica a dx, a dx. Profe, disculpe que me interrumpa. ¿Sí podría ser un poquito más grande esa parte de la pantalla, por favor? Órale, va, gracias. Avísenme cuando algo se necesite, porque sí, aquí tenemos más pantalla, entonces sí, que lo puedan ver ustedes. Sí, Ahí está, muchas muchas gracias. gracias. No, a ustedes. Bueno, entonces aquí pues nos damos cuenta que este término, incluso qué bueno que lo dejamos así, este término con este término se cancelan y nos queda, pues ahora, como resultado, que hago esto, ahí está. Me queda entonces aquí que es la suma, voy a ponerlo así, miren, menos un medio, para que no se me pierda, menos un medio de la parcial de P con respecto de X que multiplica a dx por dy por dz. Y luego de acá tengo menos, también voy a extraer el 1 medio que multiplica a la parcial de P con respecto de X por dx por dy por dz. Me doy cuenta que el término que está entre paréntesis ya lo había definido anteriormente y si no lo identifico con toda claridad como el diferencial de volumen. Diferencial de volumen. Luego identifico que este medio tiene signo negativo y este medio tiene signo negativo y todo lo demás es igual. Quiere decir que entonces puedo expresar el diferencial, que no se me pierda aquí que lo que estoy haciendo es el diferencial de fuerzas de superficie en X, va a ser igual a menos la parcial de P con respecto de X por el diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esto ustedes vayan haciéndolo en su cuaderno también, o sea, hagan unas notas que les permitan arrastrar el lápiz, porque yo podría, digamos, solo dejarlo platicado en términos de lo que va diciendo el libro, y pues se quedaría como más, yo creo, más oculto, a diferencia de lo que es agradecido siempre de trabajo, el estar arrastrando el lápiz. Bueno, para las tres componentes tendría el diferencial de fuerzas de superficie, que es un vector, pues debe de ser el diferencial de fuerzas de superficie en X, que le voy a poner así en Y, más el diferencial de fuerzas de superficie en Y, le pongo en J, más el diferencial de fuerzas de superficie en Z, y esto le pongo el vector unitario K. Ok. Entonces,
estarán de acuerdo conmigo que si hago esto para la dirección X, eso ya por el tamaño de la pantalla, ¿verdad? Ya tengo la letra de diferente tamaño. Estarán de acuerdo conmigo que que lo que acabo de hacer para la dirección X lo puedo hacer para la dirección Y voy a llegar a un resultado similar. ¿Sí me siguen en esto? Sí. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que el diferencial de fuerzas de superficie, que es un vector, pues va a ser igual al que acabo de obtener, era la parcial de P con respecto de X por el diferencial de volumen, y ahora sí le voy a regresar su dirección Y, que por acá la dejé de poner. Acuérdense, aquí la dejé de poner, o incluso se la podría dejar para que no me pierda. Y este también tendría que ser I, este tendría que ser I. Lo mismo hacemos en estas de acá. Lo había dejado de poner por el hecho de que estoy diciendo son fuerzas de superficie, pero para ser estrictos, pues allí le dejamos I, y entonces ahora me quedaría aquí adicionalmente. Entonces en la dirección Y puedo hacer lo mismo y voy a obtener el mismo resultado. Bueno, correspondiente a la variación en esa dirección, pero también voy a obtener el diferencial de volumen y ahora voy en la dirección J. Y luego en la dirección Z, pues hago lo mismo y obtengo parcial de P con respecto de Z por el diferencial de volumen, y esto en la dirección K. Aquí, si me siguen en esto, pues yo puedo identificar que estos tres términos corresponden a las componentes de ¿quién? ¿Componentes de quién? ¿Cómo? El gradiente de la presión. Ok, estaba pensando, sí, básicamente, y aquí también importante, graben lo siguiente. Un gradiente es la variación de una propiedad en una dirección, o en todas las direcciones. En este caso, pues sería la variación de P, que se llama gradiente. Considerando al operador vectorial nabla, este operador vectorial, siendo estrictos, esto es un vector, de hecho aquí lo acabo de decir, esto es un vector. Este operador vectorial nabla es igual a, bueno, puedo ponerlo como vector o no. Yo creo que para que no me vaya a, como lo voy a utilizar muchas veces, me quedaría suficiente con que diga esto, vector nabla. Este vector nabla básicamente es la parcial con respecto de X en la dirección Y más la parcial con respecto de Y en la dirección J más la parcial de P con respecto de Z en la dirección K. Si hago eso y lo acabo de identificar ahí arriba, pues entonces me da la oportunidad de decir que el diferencial de fuerzas, o sea, aquí entre estos dos, yo podría extraer nabla y luego P como un escalar y colocar que el diferencial de fuerzas de superficie como vector es igual. Y además en todos los casos existe un negativo, me quedaría nabla de P por el diferencial de volumen. Nabla lleva incluido la condición vectorial, o sea, I, J y K. De hecho, aquí debería haber subrayado, pues, que estas, bueno, es que la intención era identificar el operador vectorial. Entonces, siendo de esta manera, pues ya tengo las fuerzas de superficie, que esto es lo mismo que el libro, pues, está desarrollando. Vamos a ver hasta dónde nos lo dejó él. Diferencial de fuerzas de superficie, aquí está, ¿sí? Dice que después de hacer operaciones obtienen esto, ¿no? Pero pues
de repente puede quedar escondido y el alumno o nosotros podemos decir, bueno, sí, debe de ser que sí, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hizo? Y si me pongo a hacerlo, de repente ya me puedo perder, pero básicamente está en este ejemplo de operaciones que desarrollamos aquí. Bueno, entonces, vamos al libro. Entonces tenemos ahora que esto corresponde a el gradiente de presión, que lo puedo escribir como gradiente, grad de P, negativo del gradiente de presión por el diferencial de volumen. Pero si quiero hacer la suma de todas las fuerzas, pues entonces, y acordémonos que son sobre un elemento diferencial, entonces el diferencial de todas las fuerzas, pues es la suma de los dos tipos, fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Ya habíamos identificado cada una de ellas, y en cada una de ellas nos dimos cuenta que estaba multiplicado por el diferencial de volumen. Aquí la fuerza de superficie, pero en el caso de la fuerza de cuerpo, estaba aquí identificada como la densidad por la gravedad por el diferencial de volumen, que es de X, de Y, de Z. Bueno, siendo eso así, pues entonces establecemos una ecuación importante, una ecuación, no son fórmulas, que sería la suma de las fuerzas de superficie, que corresponden básicamente a los gradientes de presión multiplicadas por el volumen, más la densidad por la gravedad por el diferencial de volumen también. Lo podemos así condensado. Y luego aquí bien importante, o por una unidad de volumen. Quiere decir que pasamos el diferencial de volumen para el otro lado y entonces vamos a aplicar, o sea que las fuerzas que vamos a estar analizando siempre van por unidad de volumen y nos queda simplemente menos el gradiente de presión más la densidad por la gravedad. Aquí me dice, como ya allá arriba lo había expresado, que en términos de la segunda ley de Newton, pero que básicamente la primera ley de Newton es una particularidad de la segunda, que es la ley de equilibrio. Yo la he mencionado más como la primera ley para apuntar en ese sentido, donde estamos en equilibrio, que la suma de fuerzas es igual a cero, o lo mismo que dice aquí también, ¿no? Que la aceleración es igual a cero, por lo tanto, pues entonces la suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? No importa si hago la suma de fuerzas como tal, o la suma de fuerzas por unidad de volumen. Siendo así, pues me queda simplemente que la ecuación de la estática de fluidos es el negativo del gradiente de presión más el peso específico, que es la densidad por la gravedad, igual a cero. ¿Sí? Podemos darle la interpretación física a esta ecuación para que se nos quede grabado en términos de concepto, de palabras, pero que está condensada en una expresión bastante elegante, ¿no? Que es menos nabla P más densidad por gravedad. Pues dado que ya el tiempo se está terminando, ya no puedo avanzar más, pero creo que me avancé de manera importante a lo que más o menos tenía contemplado. Unos segundos para comentar si hubiera algo que decir al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy. Profe, ¿la lista se la mando a su correo o la pongo en Teams o usted se va a meter directamente al documento? ¿Me la mandas en correo, porfa? Sí, perfecto. Órale, va, gracias. Muchísimas gracias. Que no me falte ninguno. Son 35 alumnos, por ahí te encargo nada más contabilizar eso. Si alguien no queda dentro de un equipo, ya no lo agregaría posterior para no gastar tiempo, ¿no? Y respetar el tiempo de todos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, ¿me pasa su correo? Les envié un correo a todos para contactarlos para esta clase, así que creo que ya lo tienen. Sale, vale. Sí, órale, va. Profe, ¿la fecha de entrega de la tarea está indicada en Moodle? Claro. Excelente, gracias. Va, muchísimas gracias a ustedes. La próxima sesión, ahorita vi que se desconectaron algunas personas, tal vez por cuestiones de alguna urgencia.
o igual alguna cuestión de conectividad. La próxima sesión me gustaría escuchar su opinión respecto de cómo estamos llevando las sesiones. Esto es, vemos la parte teórica, yo me voy siguiendo durante los documentos de los libros y luego resolvemos ejercicios, que sería también lo que vamos a abordar pues prácticamente toda la siguiente semana. O sea, esta y la siguiente semana. Y pues me gustaría escuchar su opinión para ver si vamos bien o hacemos algún ajuste. Ok, profe, está perfecto. Ok, pues ya me pasé un minuto, profe. les agradezco, muchas gracias, para que vayan a su siguiente sesión de clases si es que tienen o que vayan a descansar.